¿Te imaginas que tu propia mente no fuera del todo tuya? ¿Que pudiera ser manipulada, reprogramada o incluso controlada sin que te dieras cuenta? Suena a la trama de una novela de espías, ¿verdad? Pues prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en la escalofriante historia del proyecto MKUltra, un programa ultra secreto de la CIA que, durante décadas, buscó exactamente eso, el control total de la mente humana. Olvídate de las películas, lo que vas a escuchar es la pura y dura realidad. ¿Fue un éxito o un fracaso rotundo? ¿Realmente se detuvo? ¿O sus sombras aún se ciernen sobre nosotros de formas que no podemos percibir? Acompáñame a desentrañar los secretos más oscuros de uno de los experimentos más perturbadores de la historia moderna y descubre hasta qué punto se atrevieron a jugar con la psique humana. Para entender por qué una agencia gubernamental como la CIA se embarcaría en algo tan abismal como el MKUltra, debemos situarnos en el turbulento panorama de la Guerra Fría de los años 1950. El miedo al comunismo y la paranoia por la supuesta capacidad soviética y china para lavar el cerebro a prisioneros de guerra estadounidenses, como se creyó que ocurrió en Corea, generaron una histeria colectiva. La inteligencia estadounidense, liderada por figuras como Ellen Dulles, director de la CIA, estaba obsesionada con encontrar métodos propios de manipulación mental. No solo querían desprogramar a sus propios agentes capturados, sino también, y esto es lo verdaderamente inquietante, desarrollar técnicas para extraer información, debilitar al enemigo e incluso crear asesinos programados que pudieran ejecutar misiones sin recuerdo ni remordimientos. Así, bajo el paraguas de la sección de servicios técnicos, y evolucionando de proyectos anteriores como Bluebird y Artichoke, en 1953 nació oficialmente el proyecto MKUltra. Su presupuesto era vasto, y sus operaciones tan compartimentadas, que muy pocos conocían la verdadera magnitud de sus alcances, operando bajo la más estricta confidencialidad. Los fondos se canalizaban a través de complejas redes, empresas fantasma y organizaciones fachada, incluso fundaciones benéficas, para asegurar que nadie pudiera rastrear el dinero directamente hasta la CIA. Este entramado de ocultamiento ya nos da una idea de la turbia naturaleza de lo que estaban a punto de desatar. El arsenal de MKUltra era tan diverso como inhumano. Su experimentación más famosa y tristemente célebre fue con drogas psicoactivas, especialmente el LSD. Lo consideraban un suero de la verdad ideal para la interrogación. Una herramienta para desestructurar la mente y hacerla más maleable. Las dosis eran masivas, administradas a menudo sin el conocimiento ni el consentimiento de los sujetos, que iban desde pacientes psiquiátricos, reclusos, hasta ciudadanos comunes y corrientes. Un caso emblemático fue el de Frank Coulson, un bioquímico del ejército que trabajaba para el programa de guerra biológica de Estados Unidos. Tras ser drogado con el LSD sin su conocimiento en un retiro organizado por la CIA en 1953, Coulson sufrió una crisis mental y pocos días después cayó desde la ventana de un 10º piso en Nueva York. Su muerte fue catalogada como suicidio, pero décadas después, las revelaciones sobre MKUltra y la manipulación de su mente llevaron a su familia a sospechar un asesinato y un encubrimiento por parte de la CIA, una mancha imborrable en la historia del proyecto. Pero el LSD no fue lo único. La CIA también incursionó en las anfetaminas, mescalina, heroína, barbitúricos y psilocibina, buscando la combinación perfecta para la desprogramación y la creación de personalidades alteradas. Más allá de las drogas, MKUltra también experimentó con técnicas extremas de hipnosis con el objetivo de implantar sugerencias post-hipnóticas, inducir amnesia selectiva o incluso, según algunos testimonios desclasificados, crear candidatos manchurianos, asesinos programados que no recordarían sus actos. La privación sensorial era otra de sus armas, llevando a los sujetos a estados de aislamiento extremo, combinados a menudo con electroshocks tan potentes que borraban recuerdos y fragmentaban la personalidad. En el infame caso de la Operación Midnight Climax,
La CIA llegó a establecer pisos francos en San Francisco y Nueva York, donde prostitutas contratadas administraban LSD a clientes sin su consentimiento, mientras agentes de la CIA los observaban a través de espejos unidireccionales, en un intento de estudiar los efectos de la droga en situaciones sexuales y en el comportamiento humano bajo estrés y desorientación. La falta de ética en estos experimentos es sobrecogedora. Los sujetos eran meros conejillos de indias, personas vulnerables o involuntarias, sin ningún tipo de protección legal o moral, sus vidas y mentes destruidas en nombre de la seguridad nacional. Detrás de la maquinaria de MKUltra se encontraban figuras que hoy se ven como auténticos villanos de una historia de terror. Uno de los más prominentes fue Sidney Gottlieb, el químico jefe de la sección de servicios técnicos de la CIA, apodado el Drive Muerte. Gottlieb fue el cerebro detrás de la administración de LSD y otras sustancias tóxicas a sujetos desprevenidos, no solo en Estados Unidos, sino también en centros clandestinos en el extranjero. Su visión de la guerra psicológica era tan radical como deshumanizadora, creyendo que cualquier método era justificable si servía para romper y reconstruir la mente humana. Pero quizá la figura más controvertida fue el psiquiatra escocés Donald Dewey Cameron, quien operó en el Allan Memorial Institute de Montreal, Canadá. Cameron, un respetado profesional en su campo, recibió millones de dólares de la CIA, canalizados a través de una fundación pantalla para realizar sus terapias de desprogramación y reestructuración psíquica. Sus métodos eran brutalmente invasivos, sometía a pacientes muchos de ellos ingresados por condiciones menores como ansiedad o depresión postparto a meses de sueño inducido por drogas, privación sensorial extrema, electroshocks múltiples y repetitivos y bucles de cinta, donde los pacientes eran forzados a escuchar grabaciones de ruido blanco o mensajes repetitivos durante días. El objetivo era borrar la memoria existente y reprogramar la mente. Los resultados fueron devastadores, muchos pacientes sufrieron daño cerebral permanente, amnesia total, incontinencia y una incapacidad para funcionar que duró el resto de sus vidas. Décadas después, algunas de sus víctimas llevaron a la CIA a los tribunales en demandas históricas, revelando la complicidad del gobierno estadounidense en estos crímenes contra la humanidad. No solo individuos, sino también universidades y hospitales fueron cooptados, a menudo sin saber el verdadero alcance o propósito de la financiación que recibían, convirtiendo a académicos y estudiantes en cómplices involuntarios de una higiene perversa. La versión oficial de la CIA es que MKUltra fue, en gran medida, un fracaso, que las técnicas de control mental no arrojaron los resultados esperados y que el proyecto fue clausurado. Sin embargo, esta narrativa es profundamente cuestionable. En 1973, en un intento de ocultar la magnitud de sus acciones, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de la mayoría de los archivos de MKUltra. Esta acción deliberada de borrado de pruebas es, en sí misma, una señal de alarma. Afortunadamente, un error administrativo dejó intactos algunos miles de documentos en un almacén, los cuales fueron descubiertos por el Comité Chech del Senado en 1975. Fue gracias a las investigaciones periodísticas de figuras como John Marks y las revelaciones en periódicos como The New York Times, que la verdad parcial de MKUltra salió a la luz, sacudiendo a la opinión pública y generando una desconfianza profunda hacia las agencias de inteligencia. Aunque el gobierno ofreció disculpas y compensaciones simbólicas a algunas víctimas, la sensación de que solo se desclasificó la punta del iceberg persiste. Aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante y donde entra la opinión controvertida. ¿Es realmente plausible que una potencia mundial, tras invertir millones y décadas en una investigación tan estratégicamente vital como el control mental, simplemente la abandone porque los resultados no fueron perfectos? La idea de que el MKUltra fue un fracaso total es, para muchos, una cortina de humo conveniente. Consideremos esto: la obsesión por el control mental no desapareció con el fin oficial de MKUltra. Es muy probable que el proyecto simplemente se ramificara, se renombrara o se integrara en programas aún más secretos y menos detectables.
los avances en neurociencia, la comprensión del cerebro. La psique humana y la tecnología han avanzado exponencialmente desde los años 70. Podría ser que las técnicas más rudimentarias de MKUltra hayan evolucionado hacia métodos sofisticados de manipulación cognitiva. Influencia subliminal y control de la información a través de algoritmos, redes sociales y medios masivos. La capacidad de influir en las percepciones. Polarizar opiniones y sembrar el caos social sin recurrir a drogas o tortura física es, en sí misma, una forma de control mental a escala masiva. No digo que el gobierno esté insertando chips en nuestros cerebros, pero la sutil manipulación de nuestras decisiones y creencias a través de la información y la psicología es una realidad cotidiana en la era digital. MKUltra sentó las bases para entender cómo desestabilizar la mente, y es ingenuo pensar que esos conocimientos no fueron refinados y adaptados a las nuevas eras y tecnologías. El legado de MKUltra no es solo la historia de un experimento fallido. Es el inquietante precedente de lo que los gobiernos están dispuestos a hacer en nombre de la seguridad y cómo esa investigación, por muy fallida que se declarara, pudo haber allanado el camino para formas de control mucho más insidiosas y difíciles de detectar en la actualidad. La historia del proyecto MKUltra es un crudo recordatorio de los peligros inherentes cuando el poder gubernamental opera sin supervisión ética ni moral. Nos obliga a cuestionar los límites de la ciencia, la autoridad y la responsabilidad humana. ¿Hemos aprendido realmente las lecciones de estos oscuros episodios? ¿O, por el contrario, estamos viviendo en una era donde las formas de manipulación son más sofisticadas, invisibles y omnipresentes que nunca, sin necesidad de LSD ni electroshocks, sino a través de algoritmos y la sobrecarga informativa? La desconfianza generada por MKUltra sigue viva, alimentando legítimas preguntas, a veces, desafortunadamente, teorías de la conspiración sin fundamento. Pero lo cierto es que la historia ha demostrado que, en ocasiones, la realidad supera con creces la ficción. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que se experimente con la mente humana? Ya sea en un laboratorio secreto o en el vasto espacio digital que hoy habitamos, la reflexión sobre MKUltra no es solo una mirada al pasado, sino una advertencia sobre el presente y el futuro. Si este viaje a los recovecos más oscuros de la historia te ha hecho reflexionar y te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides dejar tu comentario con tus propias teorías y lo que piensas sobre este tema tan controvertido. Dale me gusta a este video si te ha resultado fascinante y, lo más importante, suscríbete para no perderte nuestras próximas inmersiones en los misterios y las verdades ocultas que la historia tiene por revelar. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que desafía la narrativa oficial y te invita a pensar por ti mismo.